Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este espacio que desde la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento desarrollamos cada domingo a las 6 de la tarde para hablar sobre temas que es importante que a aquellos que nos preocupa el asunto referente a mejorar la vida de los animales, pues debemos tener presente. Son muchísimos los temas a tratar y cuanta más información tengamos, las personas que los defendemos, cuanta más información y por supuesto entregada de la mano, ya sea de esos actores sociales que las han protagonizado o de los expertos que las han analizado y que han estudiado para darles un comprendimiento, pues mejor va a ser nuestra defensa. Todos y todas debemos prepararnos para ser replicadores, para llevar el mensaje de la protección animal, de la convivencia interespecie en nuestra ciudad, por supuesto en nuestro país. Y pues el tema de hoy es uno que, ¿saben? No se habla tanto. Sin embargo, es una problemática que ha existido en Colombia, tal vez no a la escala de otros países, y pues también tenemos que apoyar las luchas que se dan en otros países para erradicar esta práctica, además porque existen toda una serie de falacias para justificarla. Pero bueno, el asunto es que sí es algo que ha venido ocurriendo en Colombia y pues la buena noticia es que hace un año larguito, la Corte Constitucional falló prohibiendo esta actividad. Es la cacería. Mientras se van conectando más ciudadanos y ciudadanas, vamos a ir con un poquito de música, vamos a hacer como un espaciecito y les presento a los expertos que nos acompañan el día de hoy. Mientras se van conectando. Muy bien, entonces entramos con nuestro tema del día. Entonces, vamos a hablar sobre la cacería deportiva y pues ya ha pasado un año, un poco más, y está por entrar en vigencia la decisión que tomó la Corte prohibiendo esta actividad. Recuerden que pueden hacer preguntas en esta transmisión, por supuesto preguntas que tengan que ver con el tema del día, porque este es un encuentro para tratar temas específicos que contribuyan a nuestro conocimiento para que sigamos replicando una cultura de la protección animal, una cultura de la convivencia interespecie. Y entonces, pues como les decía, nuestros expertos de hoy son maravillosos porque tenemos nada más y nada menos que presente aquí a la abogada, autora de la demanda que generó la prohibición de la Casa Deportiva en Colombia. No es poca cosa ese logro, es de hecho histórico, como varios que por fortuna se vienen dando. Y bueno, ella decidió un día apostarle a este tema y lo logró y por eso pues la adoramos y por muchas más cosas. Y ella aquí estaba viendo, nos manda su hoja de vida. Ustedes saben que pues presentamos a nuestros invitados y miren cómo es ella de humilde en sus temas que solo puso Laura Santa Coloma, abogada de la Universidad Nacional, investigadora de justicia. Pero Laurita tiene una hoja de vida bastante extensa. Pero bueno, qué maravilla, Laura, tenerte por acá.
Hola Nati, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Encantada de estar en este espacio. Estoy feliz, gracias. Muchas gracias. Y bueno, tenemos a un biólogo maravilloso desde que lo conocí, cuando yo entré al instituto y lo conocí, hicimos mucho clic porque tenemos siempre esa preocupación y digamos ese tema que nos apasiona sobre la fauna silvestre y pues bueno, hemos hablado de muchísimos temas, él es el más abanderado, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las abejas. Aquí vamos a estar hablando más adelante de los polinizadores y en sí de las abejas. Y bueno, es un biólogo maravilloso, Mauricio Cano Silva. Él es especialista, pues es biólogo, ya les dije, especialista ambiental y del componente biótico de la Subdirección de Atención a la Fauna y del tema, pues, sinantrópicos de la Subdirección de Atención a la Fauna en el Instituto. Mauricio, bienvenido. Muy buena, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias al instituto, a la subdirección y en este tema tan interesante que nos reúne el día de hoy en estos Facebook Lives tan exquisitos estos domingos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, entonces vamos a entrar en materia. Laura, tú como abogada, digamos ambientalista, eres animalista en muchísimos aspectos, pero digamos tu fuerte son los temas ambientales. Un día decidiste increpar, por decirlo así, no solo a la Corte, sino a este país, sobre un tema que a veces como que pasa de agache. Cuéntanos un poco por qué vino por qué decidiste, además que presentar una demanda ante la Corte Constitucional no es fácil en absoluto. ¿Por qué decidiste emprender, por decirlo así, esa cruzada? Nati, por dos cosas. La primera es porque yo vivía en Argentina, viví por mucho tiempo en Argentina y la casa deportiva es un problema enorme en el Cono Sur, no solamente en Argentina, sino en los países del Cono Sur se practica como un deporte, justamente. Y es algo que yo no podía entender, cómo matar animales puede ser un deporte, cómo puede uno recrearse con quitarle la vida a un animal por, porque sí. Eh, además conocí varios casos de cotos justamente en La Pampa, en donde no solamente el coto era privado y mataban los animales que estaban dentro del coto, sino que introducían especies para que las cazaran. Cuando el coto no funcionaba, cuando no era rentable, dejaban los animales abandonados y eso generaba un desequilibrio ecosistémico impresionante. Esa es una de las razones. La segunda razón es que cuando yo me vine de Argentina, recién pasaba el proceso de paz en Colombia. La promesa de la paz en los territorios era que el campo iba a ser próspero, que iba a ser posible una, no sé, ampliar la información biótica que teníamos en nuestras selvas, pero con ello también se viene la amenaza de los privados que quieren justamente apropiarse de pues diferentes aspectos de la naturaleza a las que no tienen acceso o no tenían acceso tampoco en ese momento justamente por el conflicto armado. Um, y justamente en algún momento estudiando y mirando este tema de la caza, pero la caza con fines científicos, encontré que en Colombia la caza deportiva es legal gracias al código, o era legal gracias al Código Nacional de Recursos Naturales, que es de 1974. ¿Sí? Ese Código Nacional de Recursos Naturales, además, fue el primero de Latinoamérica. Muchas de sus normas hoy están vigentes y además fue de avanzada para su momento, pero las En circunstancias el 74, sociales claro. han venido modificándose, con lo cual la misma Corte Constitucional ha venido reevaluando varios de sus enfoques. Ujú. Y entonces te das cuenta que, listo, está permitida la casa deportiva. Clasifiquemos los tipos de casa. Entonces, está la casa de sustento, que es, digamos, la Sí. que ejercen, tú me corregirás, Laura, y la que
digamos, algunas poblaciones vulnerables, como el caso de los afrodescendientes, de los indígenas, realizan de lo que llaman en su pues, carne de monte, ¿no? O sea, animales silvestres, pero que es sostenible de alguna manera. Obviamente, el animal pues sufre, pero digamos, hablando en términos de sostenibilidad, pues ellos cazan el animal exclusivamente para alimento de su familia y no, por ejemplo, para comercializarla, ¿no? Es de subsistencia. De subsistencia, Exacto. exacto. La caza con fines científicos, que tenemos pues un caso muy resonado, de hecho hubiera sido muy importante convocar aquí a Ángela Maldonado, que fue la persona que denunció, digamos, unos asuntos que tienen que ver con la caza que se ha dado por parte de un reconocido científico en el sur del país, y seguramente será un tema que deberemos tocar más adelante. Pero bueno, eso digamos tiene unas reglas y en este caso no se estaban cumpliendo, en el caso que menciono. Y bueno, está entonces la casa deportiva, que es la que nos atañe el día de hoy. ¿Y existe algún otro tipo de casa? La casa comercial, Claro. Ajá. que es una casa que es para obtener beneficio económico. Está así, digamos, por ejemplo, cuando se requiere comercializar una especie y la especie es muy abundante y sobrepasa, digamos, ciertos límites, se pueden otorgar unos permisos de caza con fines comerciales, ¿sí? Que es el caso, por ejemplo, que se dio con los, aunque bueno, aquí es más zoocría, con lo del caimán aguja. Pero necesitan las dos, o sea, se requiere tanto para zoocría, que esa es con fines científicos, la primera parte que es para desarrollar, digamos, y la segunda parte sí es con fines comerciales. Perdón, la primera es de fomento, perdón, los confundí. Okay. La primera es la de fomento, que es la de las zoocrías, y la segunda parte es la licencia, que sí es con fines comerciales, que es justamente en el marco de esa zoocría. Y la otra es la casa de control, que es la que se propone, Claro. por ejemplo, en el caso de los hipopótamos del río Magdalena. Y la Okay. deportiva, pues que solamente, que además les quisiera leer la definición, dice, casa Vale. deportiva, o sea, la que se hace como recreación y ejercicio sin otra finalidad que su realización misma. Simplemente ir a divertir a costa de cazar los animales sin que me dé ningún tipo de justificación. Ok, bueno, entonces, Mauricio, cuéntanos un poco sobre los impactos de la caza, porque las personas que la practican pues tienen toda una serie de justificaciones, dicen que es lo uno, lo otro, bueno, tienen un listado, ¿no? Que podemos irlos, digamos, desmintiendo acá o por lo menos planteando algunas posturas. La caza deportiva y bueno, en general la caza, salvo de pronto la de control, uno podría decir, pero ¿cuáles son los impactos de la cacería? Bueno, haría como un preámbulo a que realmente el término caza debería estar destinado ya a desaparecer. O sea, el término caza es un término que evolutivamente en la guerra se utilizaba, y sobre todo acá en Colombia, pero que ya se hablan de otros términos que deben estar más adaptados a las nuevas realidades ambientales y de actividades del hombre. Entonces tenemos recolecta, aprehensión, ¿sí? Captura, manejo, ¿sí? Entonces, sobre todo en esas otras casas, tipos de casas que la doctora Laura nos explicaba. Bueno, el tema de los impactos es un tema que realmente se ha venido estudiando en los últimos 20 años, a raíz de las afectaciones que han tenido todas estas, digamos, afectaciones a los componentes faunísticos, sobre todo en ecosistemas sensibles, ¿sí? Entonces, digamos que las podemos reunir en la siguiente. Primero, una afectación a la cadena trófica. Eso hay que entenderlo en el manejo de que los ecosistemas en Colombia, y con los estudios que han hecho, sobre todo el Instituto Alexander von Humboldt, que es el brazo técnico científico oficial del ministerio, ha venido haciendo muchos esfuerzos en este sentido de estudios con su base científica, en la cual efectivamente el poder quitar una especie que puede incluso relativamente ser abundante, va a tener una serie de implicaciones, ¿sí?, en los ecosistemas, porque ellos, incluso nosotros,
cumplimos una función, por ejemplo, de polinizadores, ¿sí? Al dejar la pelusa, al dejar heces fecales, al estar transitando y esa movilidad. Entonces, afecta la cadena trófica, ¿sí? De otras especies pues, que ellos mismos se equilibran dentro de su misma convivencia faunística. Otro es el efecto disturbante en los ecosistemas. Ese es un efecto que ha venido siendo últimamente también con las técnicas de telemetría, siendo visible que estas especies, que incluso algunas autorizadas en su momento para la caza deportiva, cumplían una función estratégica en mantener el equilibrio del ecosistema, ¿sí? De los microecosistemas y de los macroecosistemas. Otro es la pérdida de los eslabones en la cadena de biodiversidad. Ese es un tema que también desde la parte de la sociología animal, desde la antropología y desde esa unión de disciplinas interdisciplinares, porque esto hay que verlo con una visión holística. Si lo vemos puntualmente, no logramos realmente llegar al quid de la cuestión. Entonces, esa pérdida de eslabones, por ejemplo, de una especie como el venado coliblanca, ¿sí? Va a traer realmente unos efectos realmente catastróficos cuando los ecosistemas son muy frágiles y están realmente amenazados. Entonces hay que unir todo lo que es la visión ecosistémica de integralidad con la especie que está en este momento afectada por la caza deportiva o que estuvo afectada. El otro es el efecto sinérgico. Cuando el todo es mayor... Perdón, te interrumpo, Mauricio, tienes una diapositiva, ¿no? O unas diapositivas para mostrarnos. Me gustaría compartirla por Zoom. ¿Me pueden ayudar un momento? Mi Jenny, porfis, ¿nos puedes habilitar? Mi Guille. Ya, Guillermo. Ya estás habilitado. Entonces, ¿la tienen? Disculpa, está en este momento, ¿se está mostrando? No, si tú la puedes poner, sí, mejor. ¿Tú la tienes ahí? Sí, la tengo, pero ¿cómo la muestro? Discúlpame. ¿Cómo? Pantalla. ¿En qué parte? Discúlpame. ¿En qué Abajo, parte? en el Zoom, como si estuvieras para el Zoom normal. ¿Dónde dice Share Screen? ¿Como en la parte de abajo? Abajo. O si no, venga, yo la descargo y la pongo. ¿Qué encontraste o la pongo? No, ya, disculpa. Mis queridos oyentes, me un poquito ahí es que como tengo varias, están abiertas varias ventanas, entonces, listo. ¿Estarán viendo digamos, la diapositiva? Sí, no, ya estamos bien. Gracias. Bueno, ok. Entonces estábamos hablando que en conclusión, ya hablamos de cómo afecta la cadena trófica, el efecto disturbante en los ecosistemas. Ya hay unas metodologías muy avanzadas de organismos internacionales para ver los efectos disturbantes. La pérdida de eslabón en la cadena de biodiversidad. Este es un tema también muy interesante, con unas teorías incluso desde la disciplina de la física y de la química, donde se pueden hacer unas trazabilidades en campo con unos diseños metodológicos de avanzada. Ahí hablamos de telemetría, que ya es algo que se puede hacer. Efecto sinérgico negativo. Entonces, resulta que ese componente, cuando se quita, porque efectivamente se desaparece esa población, pues hace que el efecto sinérgico total neto pues sea negativo y no positivo que su presencia. ¿Sí? Así sea una especie abundante. Aquí hablamos de las abundancias y de las riquezas en determinados sitios. Ese efecto sinérgico ha venido siendo estudiado no solamente en la biología, porque esto es un estudio holístico. Entonces, Max Planck, hace muchos años, Albert Einstein, Hertz, ya hoy en día, Robert Sheridan y David Hartley, en la cual hablan de los efectos sinérgicos negativos en un todo, y hay una frase que traje acá, que es: cada especie animal, vegetal o mineral posee una memoria colectiva a la que contribuyen todos los miembros de la especie y a la cual conforman. Es como un efecto logístico en la cual cada uno, si se quita, va a ir una pérdida neta de ese conocimiento y que eso se traduce a una pérdida neta de la biodiversidad. Pues tenemos el caso de unas áreas que, bueno, estos son los mapas de fragilidad ecosistémica en Colombia que han sido cada día, son bases de datos muy importantes que utilizamos los biólogos para poder llegar a concluir con argumentos y criterios cuál han sido esos factores disturbantes. Y tenemos el mapa de ecosistemas continentales y marinos de Colombia, que ha sido cada día pues, más utilizado en todos los estudios bióticos. Y tenemos un ejemplo. Mauricio, una pregunta, te interrumpo allí con este mapa. El segundo que nos mostrabas,
digamos, digamos, estas vulnerabilidades dependen por el tipo de ecosistema, ya sea, no sé, si es selvático, digamos, extraer un animal de allí o pues matarlo en razón de la cacería, digamos, significa entonces, digamos, más bien lo planteo así, dependiendo del color, significa que sacar un animal de allí más se afecta, digamos, la cadena ecosistémica o a qué se debe, digamos, ese grado de fragilidad. Sí, correcto. Hay diferentes criterios de clasificar las vulnerabilidades para que lo entendamos. Eso ya está pues realmente muy avanzado en un esfuerzo que ha hecho el ministerio con muchas metodologías y con la consulta de expertos. Entonces, para ponerlo es tipo semáforo, en la cual hay un verde, hay un amarillo y hay un rojo. Entonces, un verde es un ecosistema que más o menos puede tener una resiliencia, se puede recuperar con ciertas condiciones que se mantengan. Después, un amarillo es más vulnerable, aunque hay que tener criterios de cuidado y sobre todo en el componente faunístico, por ejemplo, porque son polinizadores, ¿sí? Y otro criterio, ya rojo, obviamente semáforo en rojo, ya es un ecosistema bastante alterado, vulnerable con sus componentes faunístico, florístico, incluso social. Entonces, si se saca esa especie, porque empiezan a matarla, y ahí pues no solamente estamos hablando de la caza deportiva, sino también la furtiva y la ilegal, pues obviamente viene una disturbación que realmente es un desastre, para que lo entendamos en lenguajes, es un desastre. Entonces, eso ya viene siendo, tenemos Colombia ha avanzado mucho en las bases de datos, empezamos con Tremartos, después ya todas las bases de datos del Ministerio de Database, y pues realmente de eso significa. Pero sí, es un desastre ya cuando un ecosistema está en rojo. Perfecto, bueno, continuamos con Laura. Ahorita vamos a hablar de retos. Y bueno, ahorita yo creo que podemos hacer un poquito más de énfasis en esta última diapositiva que nos mostrabas. Le das dejar de compartir pantalla, es el tema, porque creo que la cerraste. Ahorita te vamos a pedir que la vuelvas a abrir. Ok. Listo, Ya la cerré. o ya para la siguiente la puedo abrir. Bueno, Laura, entonces tú decides presentar, pues hace más de un año, ¿tú presentaste la demanda en qué fecha? ¿O más o menos? Eso fue agosto de 2016. Ajá. Entonces la Corte comenzó a discutir pues hacia principios del año pasado y fue polémico, ¿no? Y más polémico aún recuerdo que fue que, digamos, el gobierno que salía de ese momento, digamos, recién había entrado el actual gobierno y el gobierno que salía había enviado pues, unos conceptos y había, por ejemplo, un concepto que venía de una entidad que nunca entendimos por qué vendría de allí. Pues no es una autoridad ambiental y bueno, sabíamos luego que, por ejemplo, el director de esa entidad es aficionado a la cacería. También, bueno, en los medios de comunicación se suscitaba toda digamos, el tema, ¿no? O sea, no solamente sirvió para el fallo que hoy día conocemos, sino también para que la gente comenzara a hablar un poco de ello, ¿no? Sí, y dos cosas en ese punto. Uno, nos dimos cuenta que nunca hubo una licencia ambiental o no conocimos, por más que buscamos, no conocimos una licencia ambiental de caza deportiva. Tanto que esa persona a la que refiere Natalia fue copanelista mía en varios medios de comunicación y decía que efectivamente él tampoco conocía ninguna licencia ambiental que se hubiera otorgado para la caza deportiva. Pero la defensa siempre fue que la caza de control era muy necesaria. Y entonces siempre mezclaban peras con manzanas, porque la demanda solamente versaba sobre la caza deportiva. Nunca me, justamente porque desde el principio yo noté que la caza de control tiene dificultades y tiene ventajas frente a unas especies inmanejables. Bueno, yo no sé, yo no soy bióloga, pero eso es lo que varios biólogos me han dicho, en donde finalmente pareciera ser que esa es la última ratio, diríamos los abogados, cuando se sale de control una especie. Entonces, por ejemplo, el caso
del caracol africano o la rana toro, todas esas especies exóticas invasoras que se liberaron y lo que ha generado es un desequilibrio ambiental impresionante, entonces se hace una caza controlada de esas especies. Eso de un lado. Y de otro, en efecto, Colombia no es un país de tradición de caza deportiva, que sí es la defensa de los toros, digamos, de lo que llaman la fiesta taurina, la tauromaquia, esa práctica. En este caso, pues esa defensa tampoco estaba. Y la Corte Constitucional ha sido supremamente clara en su jurisprudencia y ha dicho solamente en los casos exceptuados por la ley 84 del 89, justamente que es la de protección animal, dentro de las cuales está la cultura, la ciencia, valores religiosos, si no estoy mal, la alimentación, y por ahí tal vez se me escapa alguna otra, pero la caza deportiva no estaba dentro de ninguna de esas excepciones, ni siquiera, y no era caza de control, digamos, siempre se hizo la defensa, digamos, desde la oposición, desde la caza de control, y nunca fue un tema. Uh-huh. Sí, es muy importante lo que estás diciendo, Laura, porque hace un momento estuvimos como recapitulando cuáles son los tipos de caza, pero no fuimos muy claras en cuáles son efectivamente las prohibidas y tú aquí estabas como aclarando, pero digamos, continuemos con esa tarea. En Colombia está prohibido tener como mascota o ir a cazar o extraer de los ecosistemas a los animales silvestres. Eso es una primera cosa que hay que tener la claro. Regla general. Exacto, es una regla general y siempre que uno hable con el vecino, con el amigo, con todo el mundo, tiene que ser reiterativo, clarísimo, y es que en Colombia ni la tenencia ni la extracción de un animal silvestre es legal. Existen unas excepciones. Una de esas excepciones, por ejemplo, no es cazarlos para venderlos, por ejemplo, como pasa en Semana Santa, recordemos que venden los huevos de iguana o que venden las cicoteas en las carreteras, o por ejemplo, esta gente que extrae perezosos, los matan la mamá del perezosito, salen a la carretera y a la gente le da ternura, le da pesar, lo que sea, y lo compra y ya sabemos. El lorito que la gente cuando sale de paseo entonces resulta comprando el lorito, no, es ilegal, digamos, esa cacería para vender los animales, ya sea vivos, muertos o como partes de animales. Tuvimos hace unos años un caso terrible con los compañeros de Arauca, donde una persona, además indígena, cazó un oso andino. Y no era casa de sustento, además que dentro de la casa de sustento no está el oso. Y esta persona, pues, cazó para pues, sus partes para comercializarlas y para temas, tal vez como algún tema religioso, nunca lo supimos. Siempre esperamos que las autoridades indígenas ejercieran ese, digamos, ese castigo, digamos, que ejercieran la ley indígena. Tristemente no tuvimos apertura para eso, pero bueno, independientemente de este caso, aquí lo importante es tener muy claro que la fauna silvestre está protegida. Solo hay unas excepciones, como aquellas otras que nombrábamos en el caso de la caza de sustento, que contempla unas especies, y como bien decías, la casa, a mí siempre se me olvida de esa, la de... Bueno, y otra cosa es la casa de control, que no se trata de especies, digamos, nacionales, que evolucionaron en el territorio nacional o que migran al territorio nacional, sino que fueron introducidas y por el contrario, se creció tanto el problema que se volvieron en una amenaza para las especies silvestres. Obviamente la casa de control no es esa del cazador que sale, ¿no? Como un chacho, porque eso también a veces tiene que ver con algunos aspectos culturales complicadísimos, ¿no? El macho que sale, bueno, hay muchas mujeres, tristemente, que también hacen esto, pero tiene que ver además con una postura, pues sí, machista, de poderío, todo, digamos, culturalmente de análisis, y yo pensaría que psicológicamente también de análisis, pero que salen a mostrarse y a cazar. No, la casa de control es casi que una casa científica en términos de llevar un control para evitar que ciertas poblaciones introducidas afecten a las poblaciones locales. Entonces, tener muy claro eso, no sé si de pronto agreguemos algo más, Laura, para que quede súper claro.
digamos, qué es lo legal y qué es lo ilegal. Además, por regla general, todo es ilegal, salvo que se tenga licencia ambiental para alguno de esos tipos de casa. O sea, se haga el trámite, se presente el estudio de impacto ambiental ante la autoridad ambiental y la autoridad ambiental conceda la licencia ambiental, no se puede hacer casa. Y hoy en día, hoy no, bueno, a partir del 21 de agosto, ya no se va a poder solicitar licencia ambiental para casa deportiva porque va a estar prohibido. Así es. Bueno, Mauricio, ahora sí, cuéntanos un poco sobre, bueno, antes de entrar a los retos de la casa, yo quisiera preguntarte lo que significa en términos, primero de especie, perdón, de individuo, lo que significa para un animal, pues por supuesto ser objeto de caza, especialmente en el caso de simplemente diversión, caza deportiva. ¿Qué significa para una especie el hecho de que algunos de sus individuos sean cazados, especialmente, por ejemplo, eso, las especies gregarias, que tienen familias, etcétera? Y por supuesto, ya nos lo decías un poco, pero para que recapitulemos qué significa para un ecosistema la cacería. Sí, muchas pues digamos, las especies giran en torno a un comportamiento, muchas de estas especies, sobre todo en poblaciones que estaban permitidas en el pasado para la caza, en comportamientos sociales de grupos, de poblaciones. Y pues obviamente como en toda familia, pues estaban, por ejemplo, las aves, ¿no? Estaban la mamá, el papá, sus pichones, ¿sí? Y normalmente había una diferenciación que el cazador prefería los machos, ¿sí? Por cuestiones de su misma casa deportiva. Entonces, ahí había también realmente una afectación al núcleo de convivencia y de hábitat. Y cuando son gregarios, digamos, hay varias afectaciones dentro del grupo. Se pueden incluso perder, dispersar. Ellas van, por ejemplo, en el caso de las aves o incluso en los mamíferos, que van en grupos y ellas tienen unas rutas de movilidad definidas dentro de su mismo comportamiento social. Y es como romper esas rutas y quedan perdidas. Y ahí es cuando iba a tocar el caso del Zeus apela, que es fauna silvestre, en la cual por la caza deportiva, pero ilegal, mataron una población muy grande en sitios en que los cazadores tenían en el Caribe colombiano, y lo que hicieron fue dispersar y dejar esos grupos disfuncionales que finalmente, sin líder, para no entrar en temas técnicos de alfa y beta y todo esto, se fueron a buscar comidas incluso en bordes de pueblos, ¿sí? Donde finalmente también caían producto de actividades culturales que tú sabes que afectan también del hombre, que los mataban. Entonces, y eso también en el Amazonas pasó mucho. Entonces, efectivamente, pues realmente esto tiene unos impactos negativos, y como ya les comenté, dentro de esos tipos de causas de presión sobre el ecosistema. Ajá. Sí. Y Mauricio, ¿cuáles han sido, digamos, históricamente las especies más cazadas en Colombia? Por ejemplo, uno oye hablar mucho a los papás de algunos amigos de determinada edad. Creo que los que pertenecemos a ciertas generaciones, de pronto ya nuestros padres no están muy acostumbrados a la cacería, salvo en algunas familias. Pero sí, por ejemplo, abuelos, papás de amigos que son un poquito mayores, insisto, tenían, por ejemplo, en algunas partes se usaba mucho, y hace poco hubo un caso que la fiscalía, entiendo, está revisando, que es como de caza al pichón, pero también, digamos, tanto en los llanos orientales, en el sur del país, bueno, casi que en todo el país, digamos, se armaban grupos de cazadores y pues entonces le disparaban a los patos, muchas veces entiendo que a migratorias. Había algunos que tenían como unas especies muy específicas, pero pues también, digamos, algunos podían, pues, el Sí. animal que encontraran. En el caso, no sé, hay partes donde son los borugos, digamos, ¿cuáles podría decirse que son las especies que han estado más en la mira de los Bueno, cazadores? digamos que hablemos de grupos faunísticos: aves, Ajá. mamíferos y herpetos, que herpetos son reptiles
y reptiles y anfibios. Los primeros, digamos, pienso que por el tema sociocultural y el trofeo, los primeros que estaban a la orden eran los, y todavía, ¿no? En esa casa, como les digo, ilegal, furtiva, porque es que hay grupos que también vienen haciendo esto, no dentro del gremio de los 1000 cazadores de caza deportiva que hay registrados, que todavía se llaman cazadores de tiro y caza. Bueno, es el tema de los mamíferos grandes, ¿sí? Tenemos el jabalí salvaje, ¿sí? Tenemos algunas especies de venado, ¿sí? Pero entonces yo me encontré, y es un testimonio rápidamente, estaba haciendo un estudio en Puerto Rico Meta y me tocaba irme urgente para venirme para Bogotá y me monté en un transporte que no había nada más que hacer y entonces me monté ahí, íbamos en la mitad cuando pasó un venado y uno de los que estaba al lado mío sacó un revólver de cacha blanca y tenga. Claro que me dejó el oído, yo creo que lesionado por lo menos unas cuantas horas, no sé, y la impresión, ¿sí? Yo no sabía quién venía al lado. Venían, era un carro que habían 5 personas y como que se conocían. Era un sitio pues bastante fuerte de orden público, pero venían y llegó y le dio y lo mató al venado. Los venados también estaban en la mira. Es el grupo, digamos, los mamíferos. Siguen las aves que como tú dices hay migratorias, como algunos tipos de patos que incluso no se pueden diferenciar si son migratorios o no son migratorios, y ellos tienen diferentes metodologías de tiro y caza, ¿sí? Entonces también. Y ellos también, pues, digamos, recogían estas especies como para mostrarlas, y eso hay como toda una metodología de puntaje, ¿sí? Ajá. Y ya el menor, pero casi que no, eso ya es furtivo, es lo que son anfibios y reptiles. Las culebras también tienen, digamos, algunas metodologías de caza, pero pues realmente no, sobre todo la boa constrictor, ¿sí? Los grillos pantaneros. Entonces, esto es el tema. Y fauna, digamos, de animales de compañía o esos sinantrópicos, que es mi especialidad, pues tenemos la columbolivia, que por más que ella en algunos puntos podemos hablar de un individuo que es sinantrópico cuando está afectado por condiciones urbanas, pero también ellos son asilvestrados o silvestres. Ahí hay un tema Estamos hablando de palomas, ¿cierto? ¿De las las palomas? palomas, sobre todo en el Bajo Cauca y en el Cauca y en el sur del Valle, es muy común torneos ilegales de tiro a la paloma. Ujú. Entonces pues también tenían como eso, pues yo digo que felicito rápidamente a la doctora Laura de nuevo por ese esfuerzo que ha hecho, ¿sí? Y porque realmente esto es un progreso en todo este tema de mejorar las condiciones de protección y bienestar. Pero eso es básicamente, doctora Natalia. ¿Mm? Ajá. El doctor eres tú, Mauro. No, no soy doctor. Bueno. Nati, yo puedo meter la cucharada ahí. Es que el ministerio sí identificó 5 especies cinegéticas Sí, de caza menor, digamos, que ella eran, las... exacto, y una de caza mayor. Entonces, las menores eran el pato barraquete, el pisingo, la Ah, perdiz común, la Acá la tengo. torcaza y la paloma silvestre. Y la especie mayor era el venado de cola blanca. ah. Sí, Esas eran correcto. las especies que estaban permitidas para hacer justamente Sí, la caza Ah, recreativa. por aquí vemos la diapositiva que tenía Mauro al sí, respecto. sí, sí. Esas son las Perfecto. que están. Las que más. Ajá, sin eso, sin descartar que un cuzumbo, un borugo o cualquier Entre cantidad de comillas, especies más, por supuesto, entre llegaran. comillas, porque pues, yo he tenido la oportunidad casi de recorrer toda Colombia y he visto muchos fenómenos que no solamente serán estos. Sí, sí, recuerdo incluso cuando Laura presentó la demanda, estuvimos buscando imágenes para ir afuera de la corte a apoyar, digamos, como ciudadanía, y encontrábamos eso, la sorpresa que, como tú bien decías, Mauricio, hay clubes de caza en Colombia y pues no veíamos varias fotos, además un poco, y sobre esto quiero preguntarte, Laura, por ejemplo, veíamos fotos aparte de variadas especies cazadas con niños. Y entonces, ¿no? Era la foto del cazador enseñándole a su hijo y pues el niño con el arma. Digamos un poco al respecto, no sé si la corte tocó el tema, creo que no, pero digamos esto también podría ser un justificante
digamos, en términos morales y además, digamos, en términos de la Convención de Derechos del Niño, que ha sido muy clara y así, digamos, se logró en determinado momento en el tema de los toros, por ejemplo, para que, digamos, las Naciones Unidas dijeran el derecho del niño está por encima de la cultura que le transmita su familia y precisamente, pues, es a no ver violencia. En este caso podríamos hablar igual, digamos, dentro del derecho de los niños estaría el no observar cómo, por ejemplo, su papá mata animales. Yo pensaría que sí, pero justamente la Corte Constitucional, bueno, ese tema no lo toqué yo ni la Corte Constitucional tampoco, pero sí tengo una anécdota cuando niña, mi familia es paisa y se acostumbraban a hacer marranadas y recuerdo que la última vez que se hizo, que eso consistía en matar el marrano para el 31. Sí. Todos teníamos como entre 5 y 15 años. Todos lloramos, estamos impresionados. Fue uno de los finales de año más traumáticos como colectivamente en familia por esa tradición y nunca se volvió a hacer, porque yo creo que también ha habido un cambio cultural muy notorio en el país, en donde los animales, efectivamente, como lo dice hoy la ley, son seres sintientes, no lo dice solo la Corte, hoy lo dice la ley. Entonces yo creo que el mundo del cuidado de los animales está todo por mejorarse, pero hay unos avances significativos, hay unos avances en términos justamente de lo que, de la relación de un niño con su mascota, de un niño con su entorno, de un niño con animales que nunca ha visto, con animales que están en zoológicos, por ejemplo, que es un debate muy polémico porque los zoológicos también han hecho pues un trabajo científico muy importante, educativo importante, pero entonces, ¿cuáles son las condiciones para la tenencia de los animales justamente para el avance científico y educativo? Entonces, todos los discursos empiezan a cualificarse y creo que en esa medida todos estos debates alimentan una mejor sociedad, una sociedad más consciente de la violencia y que la evite, porque nosotros, digamos, todo el tiempo, esta semana particularmente ha sido sangrienta en este país, y creo que todos estos debates contribuyen a que la violencia no puede normalizarse, no puede normalizarse matar a un animal. La misma Corte Constitucional lo decía, quitarle la vida a un animal sin una justificación no es sino un acto abyecto. Así que sí, yo sí Sí. creo. Y precisamente con esto último que mencionas, quisiera preguntarte sobre eso, en qué se basó finalmente la Corte, cuáles fueron como los principios que tuvo presentes para dar un fallo de esta categoría que ahorita nos explicarás además el fallo. Te pediría como en qué se basó y finalmente, digamos, cuál es la conclusión de la Corte y que pues estamos próximos ya a tener vigente en nuestro país. Lo que dice la Corte es que si es injustificada y la Corte justifica, digamos, en ciertos casos la muerte y captura de animales, es un acto de crueldad, pues supone entender que un animal es exclusivamente un recurso que está a disposición del ser humano y así no es. La Constitución y la interpretación que la Corte Constitucional le ha dado a la Constitución del 91 nos dice la naturaleza es eje de la sociedad. Hay una constitución verde eh, y por esta misma razón la dignidad del ser humano no es solamente en una sola vía, sino que el ser humano está obligado a comportarse dignamente con su entorno, no solamente a que se garantice su dignidad, sino que él mismo tiene el deber de comportarse de tal manera que ofrezca un trato digno. Entonces dice que eh, la casa deportiva, después de hacer un análisis normativo, no encuentra fundamento ni legal ni constitucional en ninguna de las excepciones ya reconocidas jurisprudencialmente, ni las referidas al maltrato animal que también ya se han estudiado pues, en diferente jurisprudencia. Por ejemplo, la libertad religiosa, la alimentación, fines médicos o científicos, control de especies, porque este no es, como les decía, no es el caso, ni tampoco es una manifestación culturalmente arraigada, con lo cual no hay ninguna razón para que ese tipo de casa deportiva haga parte del ordenamiento jurídico colombiano. Ajá. Mauricio, nos muestras aquí unas imágenes
donde, por ejemplo, está el detalle de cómo es la cacería en el Atlántico. Y dejaste de compartir pantalla. Nos va a tocar darle curso a Mauro para manejar el Zoom. No, es que estoy confundido con las otras plataformas. Sí, uno Ya, ya ya, se vuelve loco de tanto tipo de aplicaciones sí que ya sí. hay para estas reuniones virtuales que debemos mantener. Pero ahí están, discúlpame. Ahí creo que ya vas, eso, vuelves a abrir la presentación. Entonces, por ejemplo, en la diapositiva que estábamos viendo, podíamos encontrar cómo es el tema en la costa, por ejemplo, donde hay normalizado, o sea, miren cómo es el tema y ahorita voy a preguntarle algo al respecto a Laura, y es que, digamos, nuestro Código de Recursos Naturales no permite toda una serie de tipos de cacería y sin embargo, pues en muchos lugares de Colombia se hace de manera ilegal. ¿Cuál es la diferencia entre una prohibición o no? Es que ya, digamos, cuando acude la autoridad puede pues tomar las sanciones del caso. En el caso, por ejemplo, de la deportiva, como no lo estaba, pues simplemente no podía haber sanciones. Entonces, por más que estuviera la autoridad cerca, pues no podía hacer nada, no tenía nada en sus manos. Queremos que la autoridad esté más presente, que la autoridad, por ejemplo, pueda sancionar todos aquellos casos que todavía se siguen, digamos, quedando digamos, sin operativos, pero pues peor en los casos donde no está reglamentado. No sé si me hago entender y ya por fin la casa deportiva comienza a estarlo. Nos ibas a mostrar tal vez otra diapositiva, Mauro, antes de hacerles otra pregunta que va para los dos y leerles también preguntas del público. Bueno, esta diapositiva mostraba un caso con base en una información que está incluso en internet en un trabajo periodístico que hizo El Heraldo. ¿Por qué un trabajo periodístico? Ustedes dirán, porque realmente esto se necesita realmente hasta criterios de seguridad. Acordémonos que pues es casa y eso tienen unas implicaciones legales las personas que tienen licencia o tenían licencia para cazar, pero los que no tienen licencia pues siguen cargando un arma, ¿no? Y entonces se vuelve un tema ahí como un tema sí, de policía, de control. Entonces, este es un documento periodístico en el cual un periodista hizo como una especie de mapificación de acuerdo a sus investigaciones de esos sitios de caza en el Atlántico, en el Caribe realmente, ¿no? Además de las cazas en esas épocas especiales como la ecotea o las tortugas y todo. Y acá vemos pues que hay 3 puntos muy sensibles, que es básicamente toda la Amazonía, donde se internan, ¿sí? Para hacer la caza. En el Cauca y en el Bajo Cauca, donde había realmente afiliados a la Asociación Colombiana de Tiro y Caza, ¿sí? Deportiva. Entonces, digamos que son puntos que ya pues, más adelante, Natalia, si quiere hablamos de las estrategias, ¿sí? Como la propuesta, pero que son puntos que realmente sí hay alguna información. Aquí hay una información, pero pues lástima que no se hubiera tenido una información más amplia para poder mostrar pues sobre este tema. Ajá. Mauricio, quiero hablarte de un efecto colateral de la cacería que también afecta a los animales para que, digamos, nos des tu concepto. Sí. Por ejemplo, en el caso de Chingaza, conocimos, hemos venido conociendo todos, creo, el problema de los perros ferales. Sí. Digamos, contándole a todos las personas que están conectadas, de pronto los que no están muy familiarizados con el término, un perrito feral es aquel que por lo general es la segunda generación de un perro que en estado de abandono o por diferentes circunstancias para en un ecosistema, en una zona natural. Recordemos que los perros son dependientes de nosotros, finalmente son especies domésticas, pero cuando ellos van a parar por diferentes circunstancias en una zona natural, comienzan a reproducir por su necesidad, por supuesto, de supervivencia, comienzan a reproducir pues lo que sería su comportamiento, digamos, el de sus antepasados, los lobos, Sí. y comienzan entonces a armar colonias, a tener jerarquización y por supuesto a cazar y a tener un impacto fuertísimo sobre las especies que viven en ese ecosistema. Un feral es cuando ya, digamos, por lo general una perrita que esté en esas condiciones, pues tiene una camadita. Esos bebecitos que nacen de la camadita ya son silvestres prácticamente,
con la diferencia que no son silvestres colombianos, no serían, digamos, una especie salvaje exótica en territorio donde, pues obviamente, sus actividades de caza generan toda una serie de inestabilidad y digamos, de daño ecosistémico. Digamos que los perritos ferales son muy difíciles, casi imposible, en la mayoría de casos llegan a ser imposible volverlos a adaptar al ser humano. O sea que sacarlos de allí pues no implica como voy a adoptar un perro feral. Ellos ya tienen una condición, digamos, salvaje. Es una problemática que está cada vez más presente en Colombia. A lo que voy es que hablando con personas de Chingaza, nos enterábamos que la mayor parte de perritos ferales que hay allá son producto de la cacería. Y es que estos señores se iban a cazar el venado cola blanca y a seguirle además los pasos al oso andino con perros que pues tenían de cacería. Obviamente el perro no tiene la culpa, o sea, ellos los criaron para esos fines, para que detecten el animal, poder llegar y cazarlo. Y pues estos animalitos resultan, coloquialmente como se dice, pagando el pato, porque pues estas personas a veces se les perdían o a veces los soltaban, y ellos resultaban adaptándose al medio y ahora están allí y pues está la problemática. Entonces podríamos decir, Mauricio, que otro efecto colateral de la cacería, digamos, en otra especie, es la que se dé con, digamos, estos perritos que abusivamente usan para esa actividad. Correcto, sí. Desde la evaluación de impactos en el componente biótico hay diferentes criterios para poder hacerle trazabilidad a estos fenómenos, que son los efectos acumulativos en un ecosistema, ¿sí? Como también paralelo a los sinérgicos. Entonces se hace una evaluación de estos efectos y que finalmente van a mostrar el efecto negativo que sobre el ecosistema hacen esas especies que de alguna manera llegaron ahí y están ocupando un espacio, un hábitat, y están causando, pues realmente sin culpa, porque como tú comentas, Natalia, el problema no es el perrito, el problema no es la paloma, el problema no es el venado, sino nosotros como seres humanos que hemos llegado a causar con una externalidad estas disturbaciones. Pero efectivamente sí, es un fenómeno que está pasando no solamente en Chingaza, acá lo tenemos en Bogotá, en humedales, donde por algunas circunstancias llegan y botan el perro porque ya no lo quieren, o el gato y ya no lo quieren, y entonces el gato se adapta a unas condiciones hostiles y ya no prefiere salir, ¿sí? El efecto cabaña, y entonces ya se empieza a volver semiferal y feral, causando obviamente una disturbación al ecosistema. Ajá, y buena parte de los responsables, por supuesto, son esas personas que abandonan a sus animales en los ecosistemas, personas de pronto de las fincas que tienen el animal simplemente para que cuiden y no le dan ni comida, pues el animalito resulta parando en estos espacios. Y también, como decimos, los cazadores. Buena cantidad de perros ferales de quinta generación vienen de parte de los cazadores. Bueno, les quiero hacer una pregunta a los dos. Y tiene que ver con algo que no se da tanto en Colombia, pero sí es una de las justificaciones que utilizan los cazadores deportivos en el África, en Estados Unidos, en muchas partes, y es que dicen, con la cacería deportiva se financia la conservación de especies. Entonces, un poco, claro, lo que dicen es, si yo pago para que me suelten el león, entonces esa plata se invierte en la conservación. Una de las cosas que se dice es que ni siquiera se va en otros temas, pero digamos, ¿cuál es la postura de ustedes y la lectura de ustedes frente a ese argumento, digámoslo así, que sacan las personas aficionadas a esa actividad? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, pues, pues yo asocio esa regla con la regla que además vino en el desarrollo de toda la normativa ambiental, que fue el principio de quien contamina paga, que terminó volviéndose el que paga puede contaminar. O sea, compre su contaminación. Esto es lo mismo, para mí es la misma regla. Y ese es un principio que generó mucho problema, porque entonces finalmente quienes más poder tenían y quienes más contaminaban, pues eran los que tenían plata para pagar, con lo cual nunca fue posible realmente hacer una disminución de emisiones, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, o reducir la pérdida de biodiversidad, o manejar las externalidades, digamos, de la producción y del modelo de consumo de estas grandes multinacionales, de las grandes empresas que eran quienes tenían la plata para pagar
por su contaminación. Para mí es una lectura muy similar, entonces si yo tengo plata, inviértala, usted mire a ver, señor Estado, cómo hace, pero yo le pago y yo mato los animales que quiera. El tema es que en la intermediación, si bien la gente puede pagar, en la intermediación esa plata se diluye la finalidad, digamos, de esos dineros que tienen supuestamente como una destinación específica. Entonces se cobra, pero finalmente eso entra al manejo de las autoridades ambientales en términos generales, o tal vez de repente algo va a la conservación, pero no es posible medir realmente el impacto de lo que se paga frente a al impacto de ese dinero en la conservación de la especie o del entorno de la especie que se está afectando. Entonces, ya, esa es mi lectura. Claro, ¿cómo se puede tasar cuánto vale una vida o un proceso social, digamos, de una especie o un ecosistema, ¿no? Claro que sí, eso es incuantificable seguramente. Sí. Ajá, Sí, Mauricio. el ministerio cuando realiza un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, ya ha incluido en la evaluación de impactos una evaluación económica, una evaluación valorativa de los impactos cualitativos y cuantitativos con respecto a una actividad humana. Esas son unas metodologías interesantes, pero se van avanzando. Pero sí hay que tener claro el criterio de conservación. Hay un documento interesante de Ernesto Bull, de Julio Carrizosa y de Pablo Leiva, unos grandes de la gestión ambiental, que dijeron, oiga, como que salimos rápido de esa etapa de conservacionista y nos fuimos a la etapa de privatización de la gestión ambiental. Y ahí sí hay que tener cuidado porque lo que dice la doctora Laura, o se empiezan a adoptar en Colombia posiciones institucionales que dejan de lado los principios conservacionistas. Y entonces se empieza a privatizar esa gestión copiando modelos como el que menciona la doctora Laura, del principio del que contamina paga, que son modelos que vienen de Europa o en escuelas europeas, pero que allá son otros contextos. Yo lo digo así en este sentido. Por ejemplo, acá somos el segundo país con más diversidad en aves. En animales, más de 50.000 especies en diversidad. Incluso más y todos los días aumentan. Acá no hay estaciones, acá hay temporadas. En Europa son otros contextos. Entonces pensamos copiar unos modelos institucionales. Ese documento hace precisamente un llamado en las recomendaciones a que no adoptemos esos modelos porque se pierden las bases conceptuales de la conservación. Pero efectivamente aquí hay que seguir trabajando por una conservación del recurso, pues ya no hablando, discúlpame, de recurso, porque ese es otro tema también que ha evolucionado, un recurso natural, pero sí, está mal. Ajá. Laura, tú como autora de la demanda que generó este fabuloso resultado, ¿cuál crees que es el mensaje que en términos culturales da la Corte al prohibir, pues eso, ¿no? Que la gente por simple diversión salga a cazar animales? ¿Qué digamos que le queda al país en este sentido? Y más cuando tú nos contabas que lo hiciste muy pensando en el marco de ese proyecto de paz que en algún momento hubo y que esperemos pues en algún momento también se retome. Sí. Bueno, uno fue tal vez un momento como de indignación el que me llevó a sentarme a escribir la demanda. No puedo entender que un animal se mate por diversión, no entiendo dónde, y el deporte no puede ser eso. El deporte no puede ser eso. El deporte, yo he sido deportista muchos años y el deporte tiene otras connotaciones, tiene disciplina, tiene belleza, tiene arte, tiene vida, tiene significados en muchas instancias y esto está lejos de representar los valores que sí representan los deportistas en nuestro país. Yo creo que el mensaje que la Corte Constitucional da es un mensaje de los animales le importan al ordenamiento jurídico. Y eso abre unas discusiones enormes. Es cómo entonces los animales le importan al ordenamiento jurídico. Y la discusión de qué es un ser sintiente dentro del ordenamiento jurídico, eso con qué se come, cuáles son las reglas de la sintiencia, la pulga tiene sintiencia, los animales que están en el agua, que además el Código Nacional de Recursos Naturales los llama recurso hidrobiológico, son seres sintientes.
qué es un animal para el ordenamiento jurídico, cómo el ordenamiento jurídico debe adaptarse para responder a estas demandas de los animales que están inmediatamente sufriendo o ante una amenaza inminente. ¿Puede el ordenamiento jurídico responder ante eso? Porque hoy en día la respuesta es urgente, no. Veamos si con una acción popular se puede, veamos si con una denuncia ante la policía lo logramos, pero por ejemplo esto de una acción de tutela no ha prosperado y yo pensaría que el ordenamiento jurídico no tiene las herramientas para que una acción de tutela, digamos, prospere en ese caso porque no está adaptado. Entonces no hay jueces especializados, los jueces además están llenos hay una congestión judicial enorme, entonces el ordenamiento jurídico y el sistema judicial tiene unos problemas de fondo que hay que empezar a discutir, que hay que empezar a tomarse en serio, porque ya la Corte Constitucional nos abrió la puerta. Entonces hay que agarrar esas banderas, sacar el animalismo de la ciudad y sacarlo solamente de un movimiento ético y volverlo uno jurídico. Eso creo que fue lo que me dejó a mí esta demanda. Un movimiento jurídico, ético, como dices, toca seguir profundizando en el tema ético, un movimiento científico, aquí que tenemos a Mauro, un movimiento tan holístico y tan lleno de conocimiento que pueda seguir dando la lucha como es. Y por eso este espacio, defender a los animales, no solamente lo podemos hacer con pasión. La pasión es, por supuesto, el primer paso. Debemos ser apasionados en esto, pero debemos estar formados y por lo menos teniendo demasiado conocimiento en toda una serie de materias para poder defender más óptimamente los animales. Por eso tenemos que seguir encontrándonos en diferentes tipos de espacios para digamos, nutrir ese conocimiento y hacer esa defensa con muchísima más fuerza. Laura, ahorita Andreina preguntaba algo que tiene que ver con algo que mencionaba sobre el recurso hídrico y todo este asunto, y es la pesca deportiva. ¿Cuál es la situación? Uno entendería que la pesca deportiva no queda aquí incluida por tratarse, por un lado, cacería, por el otro lado, pesca, ¿cierto? Sí, y también porque cuando yo inicié el proceso evidenciaba que frente a la pesca deportiva sí pareciera haber un arraigo cultural muy fuerte en muchos lugares del país, especialmente en zonas rurales. Entonces, deliberadamente no demandé la pesca deportiva y solo me concentré en la caza deportiva y los cotos de caza, que son los lugares de propiedad privada donde se realiza la caza deportiva. Ajá. Y claro, a veces podríamos pensar, pero ¿por qué no todo de una? ¿Por qué no? No. Pero recordemos que estas luchas referentes al tema de la protección animal, pues toca darlas con método y a veces queremos abarcar todo y no logramos liberar a algunos animales. Entonces, de acuerdo al momento histórico, a estos cambios culturales que se van generando, pues podemos ir de poco en poco y llegar al momento en que seguramente la pelea jurídica pueda ser más fuerte, ¿no? Sí, con toda seguridad. Y yo creo que cada vez hay más bases, cada vez hay gente más formada, cada vez la academia está más interesada. Y toda esa conjunción de lo que tú decías, ciencia, derecho, sociedad, permite que no solamente sea un movimiento, sino que tenga incidencia real en una manifestación del Estado, una manifestación de cuidado del Estado, de cuidado no solo en términos de conservación, sino de la relación entre los seres humanos y los animales, que nunca se había visto así, porque era una relación que simplemente de propietario. Hoy en día esa no es la relación es distinta. La relación es de cuidado, la relación es de dignidad. Esa es la relación que se promueve hoy en día desde la Constitución. Ajá. Y a veces nos parece que fuéramos demasiado lento, pero si nos comparamos con hace algunos años, pues cada vez va habiendo más conquistas sociales en ese sentido y son más los actores de peso que van asumiendo. Nos damos a veces un poquito de palo, pero también vamos viendo que va habiendo cambios y tenemos obviamente que ser muy juiciosos en ese camino. Pues ya, por ejemplo, hay institucionalidad, bueno, se van dando cosas. Bueno, he perdido un poco las preguntas porque yo no sé por qué el Facebook a uno solo le deja ver lo que aparece en el momento, pero ahorita
recuerdo haber visto una pregunta sobre, regálenme, a ver si creo que le hice un pantallazo, alcancé como a sacarle un pantallazo, que me pareció muy interesante. Regálenme un segundo, disculpen Tranquilo. ustedes. Yo quería complementar, hacerle eco a las palabras de la doctora Laura. Cuando nosotros vamos a hacer procesos de pedagogía en territorio, hablamos de algo muy sencillo, porque a la gente hay que llegarle con un glosario, una pedagogía sobre el tema de que los animales estaban antes pues, que nosotros, los animales no humanos estaban antes que nosotros, y con principios desde la filogenética y de la etología. Entonces, pero llevándolo al lenguaje normal en territorio, es mira, ellos estaban antes de nosotros, por lo tanto necesitan un respeto. Estaban ocupando un espacio. ¿Por qué estaban antes de nosotros? Esa es la pregunta. Y entonces ya se empieza a hacer todo un proceso muy interesante de respeto hacia los animales. Maravilloso, me encanta eso porque es el principio, es lo que debemos entender. El planeta ha tenido tantos desarrollos maravillosos para poder generar tantas especies increíbles y pues nuestra especie apareció, es una de las más recientes y sin embargo se cree dueña y señora y es lo que debemos cambiar en la cultura, comenzar a entender que somos producto de una evolución, que estamos emparentados con los demás animales y que no somos quienes para dañar sus vidas, sus ecosistemas y por supuesto para disponer de sus vidas como si se tratara efectivamente de cosas. Somos recién llegados, ellos estaban antes aquí y lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Hay que hacer biomímesis, como por ahí decía Jorge Richman. Bueno, por aquí tengo una pregunta además de alguien que me encanta resaltar porque ha rescatado a muchos animales del comercio ilegal, del maltrato. Él es uno de los policías a quienes más yo admiro. Y Alejito, mi perrito también, y por eso está allá que le hace barra. Y es César Gutiérrez Villabón. Él dice que él cree que para minimizar el impacto de esta caza ilegal, pues de los otros tipos de caza que aún se siguen dando, se debe trabajar mucho en la educación ambiental. Quiero preguntarles a ustedes dos qué opinan de la postura. La educación ambiental puede ser definitivamente, porque a veces nos creemos el tema, pero sí es el vehículo de pronto para poder ir dándole fin a esta, pues, digamos, a esta concepción, a estos paradigmas de considerar que se le quita la vida al otro por simple diversión o porque valió la pena venderla. Doctora Laura. Pues yo, Nata, lo que veo es que nosotros no conocemos nuestra constitución, por ejemplo, y todos tenemos nuestros derechos y nuestra vida está en el marco de esa constitución. Creo que si la gente la conociera, si hubiera pedagogía sobre el alcance justamente de lo que dice la Corte Constitucional sobre los animales y la naturaleza, tendríamos grandes herramientas para formar ciudadanos desde chiquitos con identidad clara frente a su relación con el mundo, con una identidad empática, con una identidad cuidadora del otro. Yo creo que la educación no solamente tiene una finalidad de llenar de conocimiento, sino de formar ciudadanos, de formar comunidades, de formar lazos. Y creo que en la medida en que los pensum dejan de lado las emociones, como esta identidad con el otro, el amor, sí, cuidar del otro, entender al otro, buscar ayudar al otro, se pierde una gran oportunidad de formar una sociedad mejor. O sea, grandes científicos o grandes, no sé, académicos, pero con un corazón de piedra, pues no generan como lo que uno es, el cambio social que uno esperaría. Y yo no sé si tengo que disculparme por el romanticismo, pero es como realmente lo creo. Así que bueno. Yo pienso, pues complemento un poco el tema de Natalia, que aunque es importante la emoción, de hecho la emoción viene de unas raíces que significa motor, y es la que nos mueve a hacer las cosas, tenemos que también construir criterios con argumentos, desde la ciencia, desde la investigación. Y esto, el tema de la educación, hay que saberlo enfocar sobre todo en territorio, en un país tan diverso culturalmente como Colombia.
¿sí? Entonces, creo que es un tema que hay que hacerlo complementario a otras estrategias, porque si se queda solo en educación, digamos que puede llegar a quemarse mucha energía en el tema, hacer algo como tú lo dices, una poesía, pero que quede ahí. Tiene que estar complementario a unas estrategias de control, a unas estrategias de investigación, a unas estrategias que alimenten una gestión del conocimiento, un ADN que cambie el ADN que hay en este momento. Es como una transfusión de sangre, ¿sí? Ahora que se habla con la famoso plasma para combatir el coronavirus, es como algo así, un tema que toca hacerle una transfusión y para eso se necesitan pues unos retos, unas estrategias realmente complementarias a la educación. Yo quisiera también, pero solo referido a la educación, quiero decir que yo estuve revisando varios pensum el año pasado y el tema de educación ambiental yo lo veo en crisis desde los colegios. O sea, básicamente el programa que tienen es un programa de reciclaje dentro del colegio. Y es importante hablar de conservación ambiental, es importante hablar de biodiversidad, es importante hablar de cambio climático. Es importante hablar de los derechos de los derechos de los niños y su entorno y de los derechos o de no sé, de la relación de cuidado y de dignidad que hay con otras entidades como los animales y la naturaleza. Yo creo que hay que reevaluar qué es lo que está pasando hoy en día en los colegios con ese tipo de educación, para que justamente cuando llegue el momento de formar competencias profesionales, técnicas, adultas, digamos, pues ya haya una base de conocimiento suficiente además sobre el territorio. A mí me sorprende ver niños pequeños que no saben dónde está ubicado su colegio o qué pasa a su alrededor, cómo es su país, qué hay en su país. Todo eso es importante en un niño. Y yo creo que los pensum están en mora de incorporar como variables muy fuertes, justamente como dice Mauricio, científicas, técnicas y éticas. Así es. Bueno, hay una pregunta reiterativa y es, ya que entra en vigencia entonces el fallo de la Corte, digamos, ¿cómo se sancionará dentro de las mismas sanciones que establece el Código de Recursos Naturales? ¿Qué podemos, digamos, tener ahí presente? Que la gente pueda denunciar ya como se denuncia cualquier otro delito. ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, en este caso no es un delito, lo que hay es una sanción ambiental y se hace a través de un proceso sancionatorio ambiental, entonces la denuncia iría ante la autoridad ambiental correspondiente, ¿sí? Es una infracción O sea, ambiental en corporaciones estricto sentido. autónomas y en el caso de Bogotá, nuestra La Secretaría Secretaría de Ambiente. Distrital de Ambiente, exactamente. Ok, entonces se darían sanciones, digamos, de corte administrativo, ¿se puede De decir? corte administrativo, sí. Perfecto. Bueno, aquí veo un par de preguntas que no tienen que ver con el tema de hoy. Esterilizar. Recordemos que las preguntas tienen que ser sobre el tema que estamos tratando. Em, bueno, creo que sí. La pregunta era muy reiterada sobre las sanciones. Entonces, dependiendo de la autoridad ambiental, se basa en el código, por supuesto también en la ley 84 del 89, que tiene algunos en el artículo sexto tiene, digamos, algunas conductas que están muy relacionadas con la casa y ahora que está deportiva, se podrían aplicar, ¿cierto? Y particularmente la ley 1333 de 2009. Esa es la que regula todo el procedimiento sancionatorio ambiental y que establece pues cuáles podrían llegar a ser las sanciones en ese caso, que puede ser incluso una multa. Entonces, pero eso lo define la autoridad ambiental. Una compensación incluso, pero eso lo depende de cada autoridad ambiental según su valoración, ¿no? Ajá. Bueno, entonces decíamos, y Mauricio ahorita recalcaba cuando nos preguntaban sobre educación, que la educación es uno de los retos. Ahora tú nos querías mostrar una diapositiva donde precisamente tú nos propones unos retos, planteas unos retos en el tema. Bueno, el tema de los retos, este es un tema tan interesante
que realmente acá se necesita un contingente de 50 millones de colombianos, ¿sí? Que realmente hagan esto operativo, hagan esto en campo, hagan esto en territorio. Realmente, pues acá vemos que tenemos, pues digamos, que armonizarnos. Digamos, no soy experto en derecho ambiental y tenemos a la doctora, obviamente, la doctora Laura, pero el código de policía que está sancionado, pues tiene que avanzar en una actualización de alguna manera o de algún aspecto de estos temas, ¿sí? Por eso, en algunos comentarios que hacía el ministerio cuando pasó lo de la corte, hablaba de que realmente incluso, vuelvo y lo digo, la palabra casa tendría que desaparecer, ¿sí? Los biólogos hablamos ya de recolecta para investigación científica, cuando tenemos que en el marco de un estudio ir a una zona y coger un animalito, ¿sí? Para una investigación. Y de hecho yo soy de los abanderados que ya no habría que hacer eso. O sea, realmente acá tenemos que apoyarnos de las tecnologías de la información y todo el tema de tecnologías de telemetría para evitar coger un colibrí y de pronto en ese momento se nos muere. O se nos muere de pronto, sobre todo en el tema de aves que son tan sensibles, se nos mueren porque queríamos saber el monitoreo de cuántas especies iban a estar ahí para pasar una carretera. ¿Sí me explico? Entonces, eso ya debería ser reevaluado, incluso ha venido evolucionando el tema de los permisos de investigación. Pero bueno, volvamos a la casa. El monitoreo de zonas calientes es otra estrategia, que es mirar dónde se agrupan esas posibles o especies de animales potenciales para el cazador. Me explico. Hay, por ejemplo, especies migratorias que se agrupan en determinados sitios. Acá lo tenemos en el Distrito Capital, en la zona rural, en el Sumapaz, ¿sí? Por ejemplo, unas aves migratorias, y sobre todo esa caza furtiva tenga el tiro allá, ¿sí? Pero ya se pueden determinar esos estudios poblacionales mediante estudios de movilidad por telemetría. Entonces también ahí necesitamos un contingente nuevo de biólogos, de ecólogos, de abanderados en el tema, con bases científicas y con criterios, yo siempre lo he dicho, para tener argumentos y que puedan mostrarles, mire, esto no hay que hacer. También el monitoreo de poblaciones es importante. Por ejemplo, en determinados sitios de los venados que dejan pelusa, heces fecales, huellitas, que no necesariamente se necesiten métodos avanzados, podemos entrar en comunicación con las culturas o con las sociedades que habitan ahí, con los pueblos, y mostrarles mediante procesos, mire, esto puede pasar o esto puede no pasar, pero evitemos la caza y evitemos que ellos se vuelvan también como guardianes de los animales en territorio para evitar la caza, pues obviamente ya no caza deportiva, pero caza ilegal o furtiva. La sensibilización y educación bajo los parámetros de cambiar los PEI, los programas institucionales educativos, que realmente tienen unos vacíos gravísimos que llevan a que los programas ambientales educativos PRAE no sean operativos. Lo hacen por cumplir un requisito, sacar un diploma y me gradúo de bachiller, ¿sí? Los PRAE deberían llevarse a la universidad y ser realmente un instrumento realmente en territorio realmente viable, que apalanque proyectos de investigación. Reglamentación especial, pues ustedes ya lo dijeron. Por ejemplo, la Federación Colombiana de Tiro y Caza, pues todavía se llama Federación Colombiana de Tiro y Caza y está con el NIR registrado entre la DIAN y con los 1000 cazadores. Pues con ellos también hay que hacer realmente, yo diría, una alianza estratégica. Darles una oportunidad que haya una reconversión de estas personas en su modo de hacer, porque ahí están las fuerzas militares, ¿no? Acordémonos. Ahí hay una serie de actores institucionales muy importantes. Entonces hay que crear, mira lo importante de tener estas bases para crear una reglamentación especial en la cual digan, hombre, ya no vamos a hacer eso y más bien ayúdennos a hacer otras cosas, ¿sí? Que igual podemos llegar a hacer unas alianzas. Y eso ha pasado en algunos países que han acogido, como en Kenia, ¿sí? Estas iniciativas. La armonización internacional. La sanción social es muy importante, como ustedes lo dijeron, ya hay cada día una sanción social, por ejemplo, en muchos aspectos, ¿sí? Entonces, mira, hay un rey muy importante, ustedes lo vieron, que lo pescaron cazando en Kenia elefantes, ¿no? ¿Sí? Y pues creo que hoy nos iba a acompañar un momentico la persona que lo denunció.
Ah, mira, interesante. Pero en la zona en que está tiene muchísimas dificultades, está No, atendiendo un santuario de animales domésticos, pero la persona que comenzó todo el escándalo iba a estar hoy con nosotros. y mira lo interesante de eso. En el mundo, los países que prohíben la caza, hay como una trazabilidad cada día son más grandes, ¿no? Y la legislación en torno a este tema cada día está creciendo más. Digamos, en esta gráfica está la legislación de gestión ambiental con todos los factores de aire, agua, suelo, la parte de vida silvestre. Acá la segunda es protección animal y la tercera es como una visión desde la gestión desde la visión de estos autores que les dije, que son unos grandes, unos titanes en la gestión, y mire cómo que ha crecido y el tema va muy bien. Pero sí se necesita realmente aunar esfuerzos en una armonización internacional. Estamos como un poco aislados, ¿sí? Digamos, llevando la delantera en muchos temas, pero esto se necesita un esfuerzo internacional de las entidades a nivel internacional que realmente sancionen estos temas y lleven un mensaje más fuerte hasta que realmente sea tan sancionable que realmente la persona desista de hacer cacería. Esas serían como las propuestas de las estrategias. Ajá, y bueno, en esos países donde sigue siendo tan activa la caza deportiva, nos sobra que apoyemos a todas esas personas que están dando la pelea frontal contra esas actividades. Hay unas formas de cacería que uno no se imagina. Hay unos mecanismos que son realmente un tipo de trampas que no cabe, o sea, en la cabeza que en pleno siglo XXI existan y todas aquellas plataformas como change.org, como Avast, todas esas donde uno pueda firmar para exigirle a esos gobiernos que tomen la decisión que maravillosamente tomó nuestra corte, que se prohíba la cacería en el mundo, pues sí que será importante. Quiero, antes de que terminemos, pues traer la reflexión y es de todos aquellos pajareros y de aquellas personas que hacen fotografía de fauna silvestre. Ellos nos han enseñado algo muy importante y es que a un animal se le puede disparar, pero no con un arma, no con un rifle, una carabina, lo que sea, sino con una cámara de fotos. Entonces, el que quiera salir a dispararle a las aves, a los mamíferos, a los reptiles, a quien quiera, salga, hágalo con su debida distancia, sin cebar el animal, sin molestarle la vida y con una cámara, con un flash. Esa es la forma moderna de dispararle a los animales, no balas, flash. Bueno, en muchos casos ni siquiera el flash, porque también les afecta a los ojitos a algunos, pero digamos con el obturador de la cámara. Bueno, agradecerles muchísimo a nuestros invitados, Laura, agradecerte por haber generado este hito importante. Falta mucho por recorrer en este proceso jurídico de seguir liberando diferentes animales en Colombia, pero este es uno de aquellos importantes porque nos enseña como país. Mauro, la ciencia, como siempre, presente enseñándonos a respetar a los animales. En algún momento la ciencia pudo ser mal usada. Aceptamos los productos de la ciencia, pero rechazamos sus métodos, decía Carl Sagan. Entonces, no, con el método científico sí que entendemos que la naturaleza se respeta. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí presentes, oyendo de estos temas importantes. Todos somos agentes fundamentales para replicar estos temas con los niños, con las personas mayores, que a veces es un poco más difícil, pero sí que hay personas que lo captan, con el señor de la tienda, con todo el que podamos. Hay que hablarles de estos temas porque la mayoría de personas no es que seamos malas, lo que pasa es que no se nos ha comunicado este tipo de temas y todos somos animalistas en potencia o protectores de animales en potencia, como se les quiera llamar, y pues estos espacios nos permiten adquirir más discurso, más elementos para poder convencer a otras personas. Muchísimas gracias de nuevo a nuestros invitados, a Jenny, a Guillermo, por siempre permitir que podamos salir al aire y nos vemos de hoy en 8 días porque tenemos un especial muy importante sobre dos asuntos tecnológicos de sistemas de información que a ustedes sé que les va a interesar mucho. Uno tiene que ver con el sistema de ciudadanos de 4 patas, que tiene que ver con el tema del chip, la identificación de los animales. Uno no se imagina todo lo que se puede hacer con ello, digamos, y todo lo que viene trabajando el instituto al respecto. Y lo otro es
una aplicación muy interesante que viene aplicando el distrito desde hace muchos años, así como Ciudadanos de Cuatro Patas, hace algunos años, no son muchos, pero digamos que se viene implementando ya desde hace un tiempo, que es el distrito Animal, y ahí se pueden encontrar animalitos perdidos, hacer varios reportes, bueno, sirve para muchas cosas. Vamos a estar aprendiendo de eso, entonces los esperamos y las esperamos dentro de 8 días, el otro domingo, y que tengan una maravillosa semana de entendimiento del mundo y de búsqueda de crear una cultura de convivencia interespecie. Gracias, Nati. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias por estar por acá.